Hola a todos, vamos a presentar la ilusión del discurso a canción o speech to song. Consiste en repetir una frase de un discurso varias veces para causar la sensación de que el discurso está siendo cantado, es decir, el oyente distorsiona el discurso percibiéndolo con un ritmo y melodía en particular. Escuchemos un ejemplo. ¿Saben? La verdad sí me tomó tiempo hacer este ejemplo porque ya he hecho como unos 4 intentos y nada que suena bien. 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 Y nada que suena bien, 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 y nada que suena bien. La diferencia entre un discurso y el canto está en sus propiedades acústicas. El discurso mantiene un rango amplio de frecuencias debido al manejo de las consonantes y vocales, mientras que el canto está limitado a ciertos rangos de frecuencias regidos dentro de una escala musical y tiene patrones rítmicos. Un caso de estudio de esta ilusión se hizo en 2011 en el artículo Illusory Transformation from Speech to Song, donde los autores realizan dos experimentos de escucha. En el primer experimento se utilizan 54 personas con entrenamiento auditivo, donde cada una debe responder una encuesta sobre audios que van a escuchar, donde deben decir si perciben más hablado o más cantado los diálogos, expresado en una escala del 1 al 5. Estas personas están repartidas en tres grupos de 18 personas y deben escuchar dos audios, el audio completo. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. Y el segundo es una versión recortada del primero repetida 10 veces. But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Cada audio presenta tres versiones, una versión sin modificar, otra con ajustes de pitch en semitonos y otra dividida en sílabas presentadas en orden aleatorio. De los resultados se obtuvo una gráfica con las respuestas de las personas encuestadas, donde la leyenda initial y final hacen alusión a la presentación, es decir, el primer y segundo audio respectivamente. La sección de Untransformed, Transposed y Jumbled hacen alusión a las condiciones, es decir, el audio intacto, con corrección de pitch y recortado en sílabas. Como se puede observar, los resultados muestran que la presentación final en la primera condición, es decir, el audio repetido 10 veces sin edición, fue la única donde la mayoría lo percibió como cantado, mientras que la presentación final de la segunda condición, audio repetido 10 veces con cambio de pitch, tuvo un nivel más hablado que cantado, a pesar de que se corrigió el pitch para tener una interpretación más melódica. Y de los resultados también se hizo un análisis estadístico de variancia conocido como ANOVA, donde se obtuvo las siguientes variaciones: entre el audio inicial y el final, presentación-condición, presentación inicial con condiciones y presentación final con condiciones. Ahora el experimento 2. En este experimento se utilizan 31 mujeres con entrenamiento auditivo repartidas en tres grupos, y todas deben escuchar el segundo audio del experimento anterior en la versión dividida por sílabas, pero en pruebas diferentes. El grupo 1 realiza la prueba 1, el grupo 2 realiza la prueba 2 y 3, y el grupo 3 realiza la prueba 4. Se encontró la frecuencia fundamental f0 de cada sílaba para el audio original, que es la gráfica de trazo constante, y se hizo el promedio de las frecuencias fundamentales por cada sílaba de los audios obtenidos por el grupo 1, línea trozos con rombo, y el grupo 2, línea trozos con cuadrado. Como se puede apreciar, la frecuencia f0 varía menos en el primer grupo que en el segundo. También se presentan las gráficas del cambio de pitch a la derecha de las sílabas del audio original en la parte superior y se muestra 4 casos de participantes en la prueba 1 y 2. Aquí se cumple una de las hipótesis originales que plantean los autores, que la repetición de las frases producen en los oyentes un pitch más consistente y parecido al original, ya que la respuesta de los participantes del grupo 1 se aproxima más al audio original que el grupo 2. Luego de los resultados de los tonos de las pruebas 1 y 2, se confirma una hipótesis que plantean los autores referente a la predicción de la melodía producida por la ilusión, ya que crean una tabla con la diferencia de semitonos entre los tonos producidos de ambas pruebas con los tonos producidos en el audio original, primera columna, y con los tonos de la predicción de la melodía, columna 2, donde se aprecia que la diferencia es menor en la segunda columna en casi todas las sílabas para ambas pruebas, pero donde la diferencia es mínima es en la prueba 1, por lo que se confirma la hipótesis de que la repetición inclina más hacia una interpretación melódica del mensaje. En conclusión, existe un fenómeno de percepción donde las frases habladas pueden sentirse cantadas
cuando son repetidas varias veces, y esto se debe al hecho de que el cerebro procesa mejor la información que es constantemente repetida, y la información que está relacionada con patrones melódicos y rítmicos, por lo que se trata de establecer una relación entre el mensaje que percibe con melodías y patrones familiares. Vamos a ver ahora algunos de los ejemplos que existen en la música de esta ilusión. Varios compositores del minimalismo, como Steve Reich, lo han utilizado. Vamos a ver una de sus composiciones, es un poquito extraña, pero explora específicamente este fenómeno. En el momento en el que se escribió esta obra, no tenía un nombre como tal, pues fue escrita en 1964. Sin embargo, este compositor ya había notado este efecto desde este entonces. La composición se llama Come Out. Realmente es una repetición de una sola frase, como pues se sabe que es el efecto, no tiene más instrumentación, y la empieza a poner a diferentes velocidades en el canal izquierdo y en el canal derecho para crear este efecto. Y es una canción bastante larga, es de 13 minutos, y en cierto momento deja de distinguirse la palabra como tal, y el compositor logra hacer que uno se enfoque exclusivamente en el ritmo y la musicalidad de las notas habladas. Vamos a escuchar un fragmento. I had to open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them, 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 come out to show them. Este ejemplo que acabamos de escuchar es, junto con otra composición de Reich que se llama It's Gonna Rain, los mejores ejemplos del uso de esta ilusión en la música. Sin embargo, otros compositores de otras épocas como Gesualdo, Monteverdi y Mussorgsky expresaron en su momento la importancia que tenía la tonalidad de la voz, de la palabra hablada, en la forma en que sus melodías se expresaban y se componían. Podemos encontrar más ejemplos de esto indirectamente en diferentes piezas de música y cine. Aunque no sea posiblemente intencional, puede llegar a evidenciarse este efecto. Vamos a escuchar un fragmento de una canción y de una película. La canción es Know Your Enemy, de Rage Against the Machine. All of which are American dreams! All of which are American dreams! All of which are American dreams! Finalmente, escucharemos una pequeña porción de la película Avengers Infinity War, en donde también hay una repetición que puede tomarse como musical. Escuchemos ahora un ejemplo hecho por nosotros mismos. Un ejemplo, 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 un ejemplo,